pero del año 2020, cuando desde el Ministerio de Salud, hace 3 años exactamente, nos decían, sí, ya tenemos el primer caso positivo de COVID-19. Ahí todavía no podíamos quizás vislumbrar al monstruo al que estábamos enfrentando, hasta que unos días después, el 20 de ese mismo mes, nos informaban de la muerte de un conocido doctor, Hugo Díez Pérez, y ahí pareció que de alguna manera esa gran pesadilla que íbamos a tener por años, empezamos a verle más o menos la cara. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Aquel día realmente muy, muy doloroso para toda la sociedad paraguaya. Nos atiende y agradecemos la gentileza de su hija, Paloma Díez Pérez, para hablar un poquito de ese momento. No ha de ser fácil, pero nos parece importante recordar, sobre todo para recordar a tu papá su trabajo y quizás, no sé, de la perspectiva familiar, vamos a charlar más adelante, qué podíamos haber hecho si nos preparábamos mejor, si alguien nos hubiese dicho, ¿verdad?, la calidad y maldad del monstruo que nos estábamos enfrentando. Paloma, te estamos viendo, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada, gracias por este espacio que nos están brindando a mí y a mi familia para recordarle a mi papá. ¿Quién era Hugo, aparte de ser tu papá? ¿Cómo nos podrías vos describirnos al doctor? Bueno, yo le defino a mi papá como una persona sencilla, trabajadora, humilde, que daba todo por la profesión. Mira, yo creo que, y vos me vas a corregir, creo que el doctor Hugo fue uno de los primeros en tratar a quienes tenían el COVID. Y yo no sé si para cuando eso, el trabajo médico, porque empezaban a consultar la gente, se iba, mucha gente no se sentía bien, uno no sabía si tenía, si no tenía, pero sobre todo mirando desde esta perspectiva, ya en retrospectiva, decimos, creo que los médicos tampoco tenían esa protección que después vimos que en otros países se vestían como si fuesen astronautas prácticamente para atender, y acá los doctores prácticamente a pecho gentil atendían a los pacientes. ¿Qué recordás de esos días vos, Paloma? Yo recuerdo nada más que mi papá tenía mucho miedo, ¿verdad? Consumía mucho las noticias internacionales y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el mundo, pero jamás nos imaginamos que iba a llegar hasta acá. Yo creo que jamás él se imaginó. Y nunca vamos a saber en realidad cuál fue el contagio verdadero, por así decir, ¿verdad? Cómo se fue dando. Pero sí, lo hizo, lo tomó haciendo su labor, ¿verdad? Ya, no, de hecho nadie. Él trabajaba en el sanatorio haciendo consultas. Sí, sí. Entonces, la verdad que nunca vamos a saber si fue la persona infectada la que tuvo contacto con él o no, ¿verdad? Porque nosotros, cuando él fue a internarse, nosotros ya no tuvimos contacto con él. Ya. Entonces, poco y nada, ¿sabes? Lo que sí nosotros dijimos, digo, a ver, prensa, público en general, cuando pasó con lo de tu papá, dijimos, bueno, epa, esto es otra cosa, esto es grave, porque si a un médico lo toma y lo lleva a la muerte, sobre todo en pocos días, eso quería preguntarte, desde el día en que tu papá se siente mal, hasta que finalmente comunican su deceso, ¿cuántos días pasaron? Justamente mañana se van a cumplir 3 años en que él va a urgencias por molestias respiratorias, ¿verdad? Tos, fiebre, y ahí él ingresa primeramente a terapia intermedia y luego ya a terapia intensiva, y estuvo 15 días en terapia intensiva luchando. ¿Y el doctor Hugo era una persona con algún problema de salud? O sea, lo que hoy nos cuentan y solés escuchar, los problemas de base, ¿qué explicaron? ¿Cómo fue tan rápido en el caso de él? Bueno, con mi papá a nivel clínico se probó todo lo que se podía haber probado, ¿verdad?
aún no se conocía nada de este virus, ni siquiera el tratamiento. Sí, él era una persona que estaba sufriendo de infecciones a causa de una operación grande que él tuvo en la cadera. Y eso, y también la edad, ¿verdad? Porque siempre escuchábamos también que tomaba personas adultos mayores, entonces sí, la edad también era un... ¿Cuántos años tenía el doctor? Mi papá tenía 69 años. Ah, bueno, pero era, bueno, relativamente joven, diría yo. No, digo nomás, Paloma, en el sentido de que él es médico. Uno puede pensar que va a tener todos los equipos de parte de sus colegas, pero ni aún así se pudo, quizás en parte o mucho, quizás, Paloma, porque no sabíamos cómo pelearla todavía a esto. Y yo te preguntaba esto porque después vimos y conocimos historia de gente que estuvo, por ejemplo, 3 meses en terapia y salió vivo. Y eran historias increíbles, ¿verdad? Pero después de conocerle, ¿verdad?, al mal y saber de cómo pelearla, habrá sido esa historia, ¿no? Pero lastimosamente Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Pero si a él le tocaba en un momento más avanzado de la pandemia, digo yo que otra hubiese sido la cosa, ¿verdad? Como te digo, tratamiento no se sabía cómo tomar este problema que nos tomó a todos de sorpresa, ¿verdad? ¿Les pudieron explicar en algún momento, Paloma, cuánto tiempo ya hacía de que tu papá estaba enfermo? Bueno, antes de ese momento en el que decís que él llega ya a urgencia con muchas molestias y directamente es ingresado a terapia, porque nos decís que mañana se cumplen 3 años de ese día que él entró a la urgencia. Hoy se cumplen 3 años de que se confirmó el primer caso, o sea que la enfermedad en realidad ya estaba corriendo bastantes días o semanas incluso antes, ¿verdad? Claro, hace un tiempo. La verdad que nosotros confundimos, porque mi papá iba a trabajar al interior una vez a la semana y como madrugaba, se levantaba temprano, iba hasta el interior, creíamos que era un cansancio nada más el que él tenía, pero ya era el cuadro que él estaba teniendo, ¿verdad? Entonces nosotros no pudimos tampoco darnos cuenta de la gravedad, ¿verdad? Claro, pero sí presentó fiebre y la tos común que todos dicen. Claro, pero era imposible de saber también en ese momento, ¿verdad? Incluso él siendo médico, los colegas, como bien estamos recordando, era todo un proceso de experimentación prácticamente. ¿En ese momento no se había enfermado nadie más en tu familia? No, nadie más. Siempre pensamos que es como un misterio a resolver porque compartimos esta semana, este fin de semana, estuvo cerca nuestro, nunca vamos a entender, es más, mis sobrinos durmieron con él, no, nunca vamos a... Yo siempre creo que él fue el que le tomó esto solo y como que a nosotros nos resguardó, porque nosotros ya no tuvimos contacto con él, entonces él la llevó solo, por así decir, porque el coronavirus durante la pandemia fue una enfermedad muy cruel por el aislamiento que tenían los enfermos, no enfermedad común algo así, sino que la persona debía estar aislada. Paloma, estamos teniendo alguna interferencia. Te quería preguntar por último, no sé, en la familia el doctor dejó herencia como médico. Vos no sos médica, ¿no? No, yo no soy médica, yo soy docente. Mi hermana es médica. Ah, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3 hermanos. Y de 3, una salió médica entonces. Una salió médica, siguió el camino. ¿Algo que quiera decir, una evaluación familiar de esta situación? Por lo que te veo, de cómo hablas, de alguna manera lograron asimilar
más o menos ese momento y no sé, algo que quiera decirnos. Para nosotros nos queda el recuerdo y esa foto que se compartió de él, ¿verdad? Que hasta ahora la tenemos en nuestro archivo y que hoy de vuelta lo volvemos a recordar, Paloma. Claro, en esa foto, por ejemplo, ahí lo vemos a mi papá durante una marcha médica. Ajá. Y recordarle siempre así, siempre luchando por su labor y el amor a la familia que él le tenía. Ese es nuestro mayor legado, creo yo, y toda la vida voy a estar orgullosa de llevar su apellido y de que el lugar donde me voy lo recuerdan. Ya. Y esa foto es con los nietos, me imagino. En esa foto sí, están los nietos y mis hermanos. Ya, genial. Paloma, agradecerte de vuelta, saludos a la familia y nosotros nos guardamos también con nosotros, por lo menos esas fotitos de recuerdo del doctor Hugo. Un saludo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Chao, chao. Paloma Díaz Pérez, la hija del doctor Hugo Díaz Pérez, lastimosamente fue la primera víctima fatal aquella vez. Fue un golpe muy fuerte porque dijimos, ¿qué pasó acá, verdad? Porque hasta cuando se avisó que era el primer caso, dije, bueno, el primer caso, ¿verdad? Pero después cuando empezaron a decirnos, bueno, empiezan a morir, y el primero que moría era nada más y nada menos que un médico. Un médico. Es increíble recordar ese tiempo, Dante, porque yo recuerdo la incertidumbre que incluso teníamos desde los medios de comunicación por los mensajes que iban llegando de la OMS que decía que usen tapabocas solo los enfermos, no que no usen tapabocas. Había mensajes que todavía ni siquiera ellos allá en el estamento más alto y más importante de la medicina mundial podían definir, y aquí ya empezábamos a ver a estas personas que se ponían graves, que ingresaban a los hospitales ya en un estado grave, que ya empezaban a fallecer. Veíamos también las repercusiones de que ni siquiera se los podía despedir como estamos acostumbrados a hacer. Tiempos muy difíciles realmente. Ya no lo vimos, decía Paloma.